Ya después que hemos hablado sobre la gestión de proyectos, de una forma general, cualquier proyecto, vamos entonces a hablar de la gestión de proyectos de software. Entonces, enfoquémonos solamente en el software. ¿Sí? Entonces dice, vamos a tratar la definición de gestión de proyectos de software y algunas cosas adicionales para que tengamos claridad de lo que vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué es la gestión? Primero vamos a ver qué entendemos por gestión. Entonces, son todas las actividades y tareas ejecutadas por una o más personas con el propósito de planificar y controlar las actividades de otros para alcanzar un objetivo o completar una actividad que no puede ser realizada por otros actuando independientemente. Porque cuando hablamos de gestión, vamos a gestionar todos los aspectos que se explicó en la guía anterior. Pero en este caso nos vamos a enfocar en algunos aspectos más hacia el desarrollo de software. Gestión de proyectos de software. Entonces, ¿qué es? Es lo primero que hay que hacer antes de empezar la labor técnica de un proyecto. Finalidad. Determina cuánto va a costar en tiempo y dinero, cuántos recursos son necesarios y qué tareas se van a realizar. ¿En qué tiempo su actividad se prolonga a lo largo de todo el proyecto, corrigiendo desviaciones y previniendo el tema de los riesgos? ¿Qué se debe gestionar en un proyecto de software? Algunas métricas que se miden para mejorar, que hay que tener en cuenta para mejorar, aspectos que nos van a permitir decir si nosotros estamos haciendo algo de calidad o no. Debemos saber cuánta es nuestra productividad, cuánta calidad damos, qué productos aumentan la productividad, quién produce más y quién menos. La métrica está relacionada con los costos y el tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacen las grandes empresas hoy en día es que tienen la habilidad de cuantificar un proyecto de acuerdo a las líneas de código que una persona normalmente tira. Entonces, a un programador se le puede medir por funcionalidades, por líneas de código de un proyecto. Y de esa manera puedo tener unas métricas para decir, este proyecto que tiene 50 requisitos funcionales, yo puedo decir que lo puedo hacer en 6 meses teniendo un equipo de trabajo de 10 personas. Y voy comenzando a medir el rendimiento de cada uno de esos programadores y voy generando unas métricas, ¿sí? Para poder establecer una planificación, para estimar el esfuerzo humano requerido, la duración cronológica del proyecto y el costo monetario. Generalmente se hace en base a las experiencias anteriores, de ahí la importancia de las métricas. Entonces, a mí un estudiante me llamó hace días, la semana pasada, porque le mandaron a hacer un proyecto y me decía, profe, ¿cómo cobro? ¿Cuánto puede costar ese proyecto? Entonces yo le decía a él, pues planifique cuál es su esfuerzo para poder hacer ese proyecto. ¿Cuánto gastaría usted? ¿Cuánto cree usted que gastaría desarrollando ese proyecto? Y comience a cuantificar, empezando por un sueldo de que usted diga, me voy a poner un sueldo de 3 millones de pesos mensuales. ¿Listo? Y ese software yo lo voy a hacer en 3 meses, pues ese software no debe valer menos de 10 millones de pesos. Pero también yo le decía a él, otra cosa que es importante es el tema de la experiencia. Cuando usted ya tiene experiencia, usted puede definir mucho más fácil el costo de ese proyecto. Entonces, si es una empresa desarrolladora de software que ha hecho 10, 15, 20 proyectos, pues cuando vaya a subir un nuevo reto, le va a quedar mucho más fácil poder establecer unas métricas que le puedan decir, este proyecto lo podemos hacer en este tiempo, ¿sí? Y eso, la experiencia, por eso es que la experiencia vale mucho. En el software, la experiencia es fundamental. Por eso es que en las empresas hablan de programadores junior, programadores senior. Hoy día se habla de científico de datos. ¿Por qué? Porque la experiencia que tiene una persona para abordar un proyecto de software, ¿sí? En el tiempo eso es muy fácil de medir, ¿sí? Porque una persona, por ejemplo, si vamos a hacer un sistema, vamos a empezar el proyecto de aula.
a un grupo le tocó hacer la plataforma de asesoría de tareas online. Créanme que un programador experto, un logueo en el sistema, o sea, de que la persona se registre y se loguee en el sistema, lo puede estar haciendo en mediodía. Mientras que una persona novata se puede estar demorando 2 días o hasta 3. Entonces, ese es el tema de la experiencia. Análisis de riesgos. ¿Qué se debe gestionar? Localizar todos los problemas que le pueden surgir a nuestro proyecto y preparar tácticas para combatirlas. Identificación de riesgos, cálculo de riesgos, priorización de riesgos, estrategias de control de riesgos, resolución de riesgos y supervisión de riesgos. Entonces miren cómo es el tema, cómo funciona el tema de los riesgos. El riesgo puede ocurrir, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen los gerentes de proyectos? Deben gestionar el riesgo, por ejemplo, de que pensemos en el tema de costos. Los analistas yo estoy haciendo un software para el sector público. ¿Listo? Hablemos que ustedes van a hacer un software para la alcaldía de Aguachica. ¿Listo? Puede existir el riesgo que en la alcaldía, por problemas judiciales, el alcalde lo metan preso en el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Es un riesgo que puede ocurrir, por lo cual eso puede demorar los pagos de la alcaldía hacia la empresa desarrolladora de software. Entonces, gestionar un riesgo es que yo tengo que planificar y priorizar y decir, como eso puede ocurrir, ¿qué debo hacer yo en el caso de que ocurra? Entonces, tengo que comenzar a mirar qué estrategias de control para que si llega a ocurrir eso, mi empresa no pare. O sea, yo no puedo llegar y parar el desarrollo del software porque a un alcalde lo metieron preso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ciudadanía está esperando que ese software se haga y necesitamos de que eso salga adelante. Entonces, eso es un tema de riesgos que hay que saberlo gestionar en el tiempo. El riesgo de que la tecnología cambie. Yo siempre vuelvo y repito. Ahora nosotros comenzamos a identificar que ciertas tecnologías, ¿sí? Van a entrar y están entrando todo el tiempo. Mucha tecnología se puede quedar obsoleta y eso hay que tenerlo también en cuenta a nivel de riesgos. ¿Qué se gestiona? Es una planificación temporal. Se identifican las tareas de ingeniería a realizar, se establecen sus interdependencias, se estima su costo, esfuerzo, duración y disponibilidad de recursos, se asignan recursos, se establece la red de tareas y se debe hacer un seguimiento y control. Entonces las tareas son fundamentales. O sea, cuando yo planifico, yo tengo que identificar cuáles son las tareas de ingeniería a realizar. Entonces, pensemos en nuestro proyecto de aula. Ustedes ya van a empezar a hablar como si ustedes fueran una gran empresa que tienen que cumplir con las aplicaciones móviles que tienen que hacer para satisfacer las necesidades del cliente. Listo. Entonces hay unas tareas que hay que realizar. Entonces la primera tarea que ustedes tienen que realizar es la identificación de los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación móvil. Y esa es una tarea que se debe comenzar desde hoy y ustedes lo tienen que tener para la próxima clase. Yo ahorita les voy a mandar un PDF donde les voy a explicar con unos ejemplos qué es un requisito funcional y ejemplos de requisitos funcionales. Es un listado de requisitos como para que ustedes tengan idea. Esto es un requisito funcional, esto es un requisito no funcional. Ejemplos. ¿Listo? Y deben establecer las interdependencias. Acuérdense de que el software se deben articular. Entonces, hoy en día, normalmente las empresas se están dividiendo los equipos de trabajos en los que trabajan en el frontend y los que trabajan en el backend, ¿sí? Entonces, los que trabajan en el frontend necesitan hacer unas cosas para que los del backend también actúen. Entonces, tiene que haber una interdependencia entre los dos equipos de trabajo, ¿sí? Eso debe costar un dinero. Entonces, se debe mirar ese costo del esfuerzo de elaboración y la disponibilidad de recursos. Una de las cosas que uno observa hoy en día es que anteriormente, por ejemplo, voy a poner el caso de Adobe. Adobe
ustedes anteriormente, cuando ustedes necesitaban un proyecto, por ejemplo, donde involucraba diseño gráfico, donde necesitaban Photoshop, Illustrator, Flash, etcétera, Adobe Audition. Si usted necesitaba un proyecto, por ejemplo, de multimedia, entonces tenía que ir y comprar la licencia de ese paquete de software. Y eso pues, me podía costar a mí 3, 5, 10 millones de pesos, de acuerdo al valor del dólar. Pero ellos ahora, ¿cómo están vendiendo las licencias? Por meses, por días, por 2 meses. ¿Para qué? Porque ellos entendieron de que la gente, muchas empresas necesitan de ese software no todo el tiempo, sino durante la duración de un proyecto, ¿sí? Entonces hoy en día ese tema de asignación de recursos, de entender de que el recurso hay que utilizarlo cuando se necesita. Entonces yo contrato en el momento del proyecto. ¿Para qué contratar? Por ejemplo, si yo voy a hacer un desarrollo web, ¿para qué contratar desde ya un servicio en la nube cuando lo voy a necesitar es dentro de 3 meses, cuando ya el software esté bastante avanzado y necesita hacer pruebas? Entonces, ese es el proceso de poder gestionar recursos, gestionar tiempo y poder asignar los recursos de una manera eficiente, ¿sí? Entonces, yo sé si me he hecho entender, creo que sí. Repito, cuando yo planifico mi proyecto, van a haber cosas que voy a necesitar al inicio, al medio proyecto y otras cosas que voy a necesitar al final. Entonces, lo que voy a necesitar, esa es la capacidad que debe tener el que va a gestionar el proyecto. Entonces, repito, si yo necesito al final de mi proyecto un servidor público por allá con un servicio especial, ¿sí? Entonces yo me voy para Amazon y contrato con Amazon Web Service ese servicio, pero si lo contrato desde el inicio del proyecto, pues voy a perder dinero. Lo contrato al final o a intermedio del proyecto cuando ya necesite hacer seguimiento. Y hacer seguimiento y control de ese proyecto para corregir lo que puede estar ocurriendo mal dentro del proyecto.